Anoche la justicia rechazó el habeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, condenado a 19 años. Y mientras espera la condena firme, vamos a hablar un poquito de cómo fueron estos primeros días, ¿no? 48 horas lleva allí en Melchor Romero, ¿no? La cárcel donde finalmente fue trasladado. ¿Qué Claro, él recién pasó la noche en Melchor Romero ayer. Exacto. La primera noche le había pasado en la comisaría Quinta de Escobar. Y ahí a la madrugada lo trasladaron. Lo trasladaron, Sí. Se encuentra con los rugbyers. Claro, sí, que están ahí en Melchor. A Fernández Báez Sosa y están viendo si lo trasladan al penal de Campana, que es donde está Julio Grassi. Pero tengo el rechazo al habeas corpus que presentó el abogado Fernando Sicilia, que podemos ver la primera placa, donde después de la anunciación dice que formuló una breve reseña de los antecedentes del caso y en ese sentido explicó que Contardi acudió a la audiencia de lectura del veredicto a la que fue citado por sus propios medios y que en ese acto, tras darse a conocer la condena a 19 años de prisión, se decidió encarcelarlo y alojarlo en una unidad penitenciaria. Después, la placa 2 señala, según la justicia, que la detención se dispuso a pedido de la vindicta pública, que viene a ser una especie de opinión pública, venganza pública y la particular damnificada, Julieta Prandi, a pesar de no verificarse riesgo procesal alguno. Aclaró que fue propuesto en el cargo de defensor del nombrado a posterior de ello y que se encuentra trabajando para proveer a su defensa material en forma eficaz. Destacó que la sentencia no se encuentra firme y que se ha violentado el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad, como así su derecho al doble conforme y agotar todas las vías recursivas vigentes en nuestro código de rito. Bueno, hay algo, ¿no?, que suena parecido, esto de que... Sí, claro. Es lo que está diciendo, Claro. no es que quiere tener una domiciliaria eterna. Lo que está diciendo es que hasta que su abogado pueda apelar, que la sentencia no está firme, volviese a su casa porque no hay riesgo de fuga. Pongámosle. Puso algunos argumentos, Pero- ¿no? Dijo que su mujer estaba enferma, que tenía un bebé recién nacido. Pero no nos olvidemos también de los argumentos de Julieta Prandi, que le tiene temor y que ella sostenía que con él afuera le Hay podía riesgo. pasar cualquier cosa. Claro, Pero perdón, totalmente. Aparte, si está condenado, ¿por qué tiene que estar libre? Bueno, pero a la luz de lo que estamos exponiendo en el día de hoy, Mariana, del Concheto Álvarez, a mí, un especialista que me aporta, digamos, una especie de posible similitud que nos tiene que mantener alertas en este momento respecto de esa historia con otro delito, por supuesto, otros delitos en el caso de Álvarez y esta historia. El recorrido de la defensa de Contardi, me dicen, es bastante parecido. Pocos días antes del comienzo del debate oral en Campana, se quedó sin abogado. Entró en la audiencia con el defensor oficial asignado por el tribunal días antes, pero a la vez con un letrado contratado que finalmente quedó a cargo de la representación de Contardi y dijo no conocer el expediente para plantear una defensa eficaz, para poder plantear esa defensa eficaz. Se solicitó primero una postergación, luego el juicio, luego que se pidió que el juicio fuera por jurado popular, situación que Contardi había rechazado antes, pero luego la pidió, y se reclamó luego la nulidad del debate. Todo fue rechazado por el tribunal y llegó la condena de 19 años de prisión tras 3 audiencias en las que el imputado no se apoyó en peritajes propios ni en testigos. Y de inmediato se anunció que Contardi tendría otro abogado que ya anticipó el planteo de nulidades porque al condenado, no se le permitió un mejor asesoramiento de defensa. Esto es lo que tenemos para aprender. No es que no se le permitió, no lo consiguió. El abogado lo dejó. Bueno, y tuvo el que tener primer uno, abogado lo dejó. El primero lo deja, Claro. tiene otro, pero no Tiene es que un defensor oficial en ese mismo momento. Lo acabo de leer, en ese mismo momento, y mientras es asignado un defensor oficial, aparece Sicilia, concretamente es casi Y simultáneo. manifiesta que no conocía la causa. Exactamente. Ahí está, digamos, lo que podría identificarse Exacto, con la exacto. causa. El tema es que el estamos peligro de analizando amparar ahora. en el estado de Pero vos decís indefensión. que esto puede realmente darle un argumento a él para la nulidad del juicio. Es el argumento que va a utilizar. Es el argumento que va a César, utilizar, claro. En Perdón, una César, causa ¿verdad como que esta, son? en la que la fiscalía pide 20 años y la querella pide 50 años, que el acusado no presente un testimonio a su favor, ni una pericia, ¿no es raro? es raro. Igual, perdón, el testigo Pero- que Pero, presentó él, perdón, pará, pero el pará. doctor También tuvo- vamos a hablar de él, que él es raro. Él es un ser espantoso. Claro, él mismo se sentó y dijo una barbaridad que lo terminó en Pero lo que pensemos hacer. fríamente, lo dijo exactamente César con muchísima inteligencia el otro día. Esta era la estrategia que tenía Contardi. Esta es su estrategia. Era Esta es la el único estrategia. manotazo abogado. Ah, Claro. claro. A que- propósito. Claro. Él sabía que en esta instancia y en este tribunal lo iban a condenar. Entonces
La estrategia... Perdón, ¿el fallido decís que es una estrategia? El fallido que No, el fallido no. yo El fallido no no es abusé. estrategia. No, perdón, Fallido. César. No, Me La parece- estrategia no, es chicos, presentar vamos de el vuelta. estado de Con indefensión. Contardi no. fue un monstruo del día 1 hasta el Guido, final. eso Pero no. no lo estoy Con Contardi te digo defendiendo. algo. Pero- No, pero está bien, pero escuchá, Guido, lo que está Estamos diciendo claro. es lo hablando en mismo. términos procesales. Frío, no lo estoy frialdad, justificando ni frialdad. defendiendo Claro, para no que es nadie que- esté adentro. Me está diciendo que es un psicópata que todo lo planificó para después Absolutamente. poder Hasta el bloquear la hijo, yo creo nulidad que el del bebé que tiene juicio. recién nacido también lo debe haber Bueno, de hecho, planificado. Julieta lo contó. Julieta esto. dijo eso. Claro, Porque me- las bueno. amenazas sistemáticas de Contardi que vivió Julieta, por eso también el temor de Julieta de que esté libre Contardi o que le den este beneficio, tiene que ver con eso, Claro. con un plan sistemático de Contardi todo el tiempo que la amenazaba en hechos muy particulares, porque más allá de lo que fue lo de la paloma en su casa de zona norte, tiene que ver con hechos, por ejemplo en estaciones de servicio, donde Julieta, iba a cargar nafta y se aparecían personas vinculadas con Contardi, o en un momento cuando Julieta va a hacer una pericia, que le roban el teléfono celular porque tenía material que No, implicaba ella contra tiene sus Contardi. argumentos más que probados de Sí, que hay claro. riesgo si este tipo está suelto. Aparte, nada, está condenado. ¿Vos qué opinás, Leandro? Que para mí va a terminar condenado igual y que acá hay un primer fallo y el primer fallo tiene una pena en expectativa muy alta y eso hace presuponer para el tribunal que hay un riesgo de fuga que antes no había. Claro. ¿No? Y que por eso está preso. Algunos podrán considerarlo que está recontra condenado. La verdad es que tiene una chance más. Pero puede ¿sentís que él apelar. tiene argumentos? O sea, que esto que él plantea de la indefensión puede ser. Sí, por un lado creo que tiene argumentos y por otro lado también creo que es una estrategia defensista para la cual hay que tener argumentos. Claro. ¿No? Entonces, si es como dice el doctor Carroza muy inteligentemente que esto fue planificado, bueno, claro, cuando uno tiene tiempo para planificar una estrategia defensista, consigue los mejores argumentos que puede. ¿Son infalibles esos argumentos? ¿Son invulnerables? No, claramente no. De hecho, tuvo una condena a Es 19 verdad que la años. actitud de él era súper pasiva, ¿no? Claro, Como si fría. no importa lo que me den, o sea, como si supiera. Me suena esto que vos decís, César, no lo había pensado, pero que haya sido originalmente su estrategia, Muy no, probable. no lo había pensado. Aparte, fíjense que él tiene un defensor oficial que lo asiste y muy en silencio tiene un abogado de parte, Claro. que es Sí, el que, igual- está, el que está instrumentando todo esto por detrás. A mí me parece súper interesante esto y es probable que haya sido la estrategia, pero creo que imaginó que iba a poder hacer la apelación Al toque. en su casa, desde Claro, su casa. claro. De Porque hecho, digamos también que si bien bien preso está realmente, la gran mayoría de estos casos, lamentablemente, no pasa esto. No siempre se quedan No. presos y hasta que la condena está firme. Digo, a Julieta mismo, a mí, a vos, todo el tiempo nos escriben mujeres diciendo que no saben qué hacer para que metan a los tipos No, y presos. que no pueden mientras los están contratar al juzgando. estudio de Burlando, digámoslo. Es que esto hay que decirlo abiertamente, Entonces- porque es la triste. Ni tiene la exposición mediática, Realidad. obviamente, Igual, por eso es tan claro, importante este exactamente. juicio, porque sienta precedente para todos los Mariana, casos que no tienen igual quizás está esa... cambiando Exactamente. ¿Vos esta recordás realidad. el episodio donde se enfrentan los abogados, Baños, con el abogado de Contardi? Que ese abogado de Contardi quería todo el tiempo desviar el tema de lo económico. Claro. No me No nos acordaba de olvidemos Bueno, de algo este que le enfrentamiento, hizo porque- Esposato. Claro, acá le echa la culpa La en parte a la condena opinión pública. pública. Lo dice, A la opinión lo dice pública. El expresamente. vindicta pública. Pero eso es crápula, absolutamente crápula, porque la opinión pública hoy está más cerca de Contardi en líneas generales que de Prandi. ¿Que sí? Digámoslo. Bueno, a ver. No. Sí, hay A un- ver, no. en el Hay un contexto... clima. No, Sí, es perdón, muy- Pesico, No, por yo creo que favor. es unánime el apoyo a Prandi. El apoyo a Julieta sí, pero hay mucha gente, de hecho desde el poder tuvimos que leer mensajes. Ah. Bueno, esto Bueno, no es poco, sí, sí, no es sí, poco, está bien. chicos, ¿Quién no lo es dice, poco. no? O sea, amigos del presidente diciendo que Prandi miente, perdón, asesores del presidente diciendo que Prandi miente. ¿Qué Sí, cantidad hay? está como de moda esto de la falsa Bueno, denuncia, exacto. ¿no? Pero... Y moda que está en el Congreso, porque hay un montón de proyectos de falsas denuncias, más que de protección integral a la mujer en el Congreso en este momento. Pero yo siento que no representa la opinión No, pública. Mariana, entiendo, quizás empecé mal la oración, es cierto. Sí, yo estoy siento de que es acuerdo un con vos. sector Claro. muy Es concreto un sector y pequeño concreto, que claro. empuja, Bueno, ¿no? por eso. Ya sabemos Que lo cómo. escuchamos Sí. por la indignación que nos genera, pero no Exacto. es que son tantas personas. No, bueno, pero digo, hay un clima Claro, de pero época. está la semillita, entiendo. Hay una semilla, Exacto, exactamente. puede crecer. Hay una Exactamente. semilla y se quiere fogonear Por a eso lo loco. siempre hablamos, ¿no? De los derechos conquistados, que hay que seguir luchando por ellos, porque rápidamente se pierden, si no, ¿no? Es No, que, no María, los otra- tenemos de por vida asignados. No, Otra claro. cosa con los rugbyers pasó lo mismo. La defensa de los rugbyers decían que fue una condena social, ¿no?
y ahora justamente está en el mismo lugar, ¿no? En la caidía 3, porque a Contardi, hoy hablé con Sicilia, con el abogado de Contardi, nuevo abogado, y también lo quieren hacer pasar como una víctima, la típica, ¿no? Que llega a la caidía 3, que le convidaron guiso, que está con la mirada perdida. Decían que se había pasado toda la noche llorando comiendo guiso. Por eso. Pero bueno, a ver, una persona que hace lo que hace, responsable de sus actos, yo creo que a nadie le da que pena. Es un violador, está bien, se lo merece. Digo, que esté con la mirada perdida. ¿Y ¿cómo va a estar? Si le dieron 19 años, lo mínimo que puede estar es llorando toda la noche. Está bien, que reflexione. ¿No es cierto? Para eso está la cárcel, ¿o no, Leandro? Sí, es lo que suele pasar. Uno cuando llega a la cárcel y empieza a tomar conciencia que sus actos tienen consecuencias y que las consecuencias son esas, la pasa mal. Y es parte de la pena, pasarla mal. Exacto. De eso Ahora, se trata. ¿cuándo va a ir a casación esto? ¿Cómo son los pasos que sigue? No. Claramente ellos van a apelar, Van a que es lo apelar, lógico. van a correr el traslado de la apelación y después va a subir a casación. ¿Pero qué pensás? ¿Que lo pueden llegar a liberar? Yo creo que no. ¿Vos yo decís que creo sí, que Santi? No, decía que no. Lo vi a sentir, pero claro, estaba sintiendo a otro. Había dos capas, No sé si no le reducirán la condena un poco, pero para mí... ¿Pero reducir a por cuánto no. puede ser? ¿De 19 a cuánto? No sé, a 14. ¿Pero eso va a suceder este año? ¿Crees que casación lo toma este año? Yo creo que sí. No estamos en agosto. Lo que pasa es que las apelaciones, a diferencia de la primera instancia o de los habeas corpus que tienen plazo, acá no hay plazos. Claro. Entonces a veces eso es lo que pasa con Se la dilata. justicia. Después terminamos, cuando trabajan mal, terminamos pagándolo carísimo, ¿no? O porque inocentes quedan presos o porque el Estado comete estos errores con algunos que inclusive son culpables. Pero terminamos pagándolo. El ideal sería que trabajen bien y rápido. Y rápido, porque digamos que en este caso en particular él está preso, pero hay casos en donde los agresores quedan libres y mientras va a casación, y casación tal vez tarda 2 años, 3 en tomar el con tema, víctimas que el están en tipo peligro. sigue libre. Igual en Exactamente. estos temas está cambiando. La verdad es que inclusive está cambiando como cambia nuestra sociedad, muy rápido y para el otro lado violentamente. Hoy los agresores sexuales en las cárceles empiezan a ser un número considerable, sobre todo procesados, más que condenados, ¿no? Inclusive por delitos muy leves. O sea que tienen prisión preventiva. Sí, con prisión muchísimo. preventiva. Bueno, por ejemplo, Córdoba es una provincia donde la cantidad de agresores sexuales preventivamente encarcelados se cuentan son por delitos que decenas. de verdad no merecen espera, ¿no? Porque o sea, generan un peligro para la víctima y para futuras víctimas. Y los Es jueces que- tienen una consideración distinta que la que tenían antes, a veces de manera correcta y a veces preventivamente con miedo Exacto. al que dirán. Exacto, Entonces, el entiendo. equilibrio para todos los casos, para todos los delitos, inclusive para los más aberrantes, por eso es tan importante que resaltemos que la justicia tiene que respetar las reglas, Claro. porque Obvio. cuando no las respetan, después peor. lo pagamos todos y es Pasa peor. Exacto. 15 millones de pesos, claro. Santi, Bueno, decía, para cerrar el rechazo al habeas corpus, que entre otras cosas dice, según Sicilia, que es arbitraria e ilegal la decisión que dispuso la inmediata detención de Contardi, conllevando un adelantamiento de pena. Y además, entre otras cosas, dice que agregó que Contardi jamás representó ni representará una amenaza para la denunciante ni para sus familiares Es y cinismo. allegados, y que carece de lógica considerar verificado riesgo procesal de fuga de quien siempre estuvo a derecho. O sea, como que él siempre estuvo a disposición del tribunal, que no La representa... damnificada se siente no peligro. escuchó nada en del peligro. juicio. La damnificada se siente en peligro y es la damnificada la que pidió, entre otras cosas. Aparte de la que- damnificada. Perdón, la pidió- damnificada se siente en peligro y los jueces dijeron que está en peligro. Por Exacto. eso lo metieron preso. O sea, que está probado, digamos, ¿no? Gracias, Leandro. Un placer Placer, tenerte como con siempre. nosotros. Gracias.